Hola, muy buenos días contadores. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo sencillito, un ejemplo sencillo para ustedes. Sí, así es. Vamos a irnos directo a la práctica para que toda la materia la puedan comprender de una manera más sencilla y las dudas que tengan que tener pues las tengan de una vez, ¿sale? Entonces miren, aquí les tengo un ejemplo de un cálculo del ISR, ¿sí? Para una persona física por el ejercicio 2019. Acuérdense que cuando hablamos de ejercicio hablamos de año, ¿sale? Porque aquí miren, si se fijan, aquí tengo unas operaciones menos igual, por igual, más igual, menos igual, pero no hay con cantidades, no tiene cantidades. Y acá tenemos otra, pero con cantidades. El común denominador en las dos es que aquí arriba dice 700,000 pesos, ¿sale? Ese es el común denominador que hay en las dos. Bien, lo primero que tenemos que saber es que es un cálculo del impuesto de la renta. Entonces tengo que utilizar las tasas, ¿sí? O tarifas del impuesto de la renta, ¿sí? Segundo, tenemos que saber que el sujeto es una persona física, entonces va aplicado a personas físicas. Y tenemos que saber, muy importante, el año. ¿Qué año estoy calculando? Estos ingresos corresponden al ejercicio 2019, es decir, estamos calculando el impuesto del año 2019 por una cantidad de 700,000 pesos de ingresos que tuvo en el año. No estamos considerando ahorita que deducciones, nada, o sea, ahorita estamos nada más directo a lo que vamos, ¿sí? No vamos a irnos a detalle. Entonces una persona que tuvo ingresos acumulables o una utilidad, como le quieran decir, ahorita vamos a un cálculo general, que tuvo ingresos acumulables por 700,000 pesos, ¿cuánto es lo que tiene que pagar de impuesto a la renta? A eso vamos, contadores, al cálculo. Y bien, para eso yo les voy a compartir las tarifas que se utilizan en el cálculo, ¿sale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que, a ver, aquí está. Dice, tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019. Estamos hablando del impuesto sobre la renta, ¿sale? Bien, ok. Estas tablas yo se las voy a dar, posteriormente les digo cómo le pueden hacer ustedes para conseguirlas cuando ya sea 2018, 2020, 2021, 2015, 2014. Ya posteriormente les diré cómo ustedes pueden conseguir estas tablas, ¿sale? Estas, acuérdense que en el semestre pasado vimos que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Y también vimos que existen los elementos esenciales del impuesto, que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa y la época de pago. Esos son los 5 elementos esenciales del impuesto que ya vimos la teoría en el semestre pasado. Bien, esto, contadores, ustedes lo pueden ver, esto es una tarifa. Esto es una tarifa. La tarifa en este caso, se las explico, el límite inferior, límite superior, la cuota fija y el porcentaje del impuesto a aplicarse al límite inferior. Es más o menos así, miren. Este es nuestro límite inferior y este es nuestro límite superior. Si yo hubiera tenido ingresos de 5,000 pesos, me posiciono en esta línea de aquí. Si yo hubiera tenido 100,000 pesos de ingresos, 100,000 pesos cerrados, me posiciono en esta de aquí, porque mi límite inferior son 58,000 y mi límite superior 103,000. Entonces me corresponde estar aquí. Si yo hubiera tenido 220,000 pesos de impuestos, perdón, 220,000 pesos de ingresos, 220,000 pesos de ingresos, me correspondería estar aquí, ¿sí? Entre 144,000 y 290,000. ¿Por qué? Tienen que buscar siempre la cantidad entre las que se encuentra el ingreso, ¿sí? Si yo hubiera tenido 2 pesos de ingreso en todo el año, me posiciono aquí, porque aquí va desde el 0.01 centavos, aquí vemos que están en pesos estas cantidades, ¿sí? Y aquí en porcentaje. Si yo hubiera tenido 2 pesos de ingresos, entonces me posiciono aquí, ¿sí? Y hago mi cálculo del impuesto aquí, en esta línea de aquí, ¿sí? Entonces, siempre es importante identificar en qué línea nos encontramos. Si esto es una continuación, esta es la página 18 y aquí sigue la página 19. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido 900,000 pesos de ingresos, ¿sí? O esa fuera mi base para calcular el impuesto de 900,000, entonces yo me posiciono aquí, porque los 900,000 pesos se encuentran entre esta cantidad y entre esta cantidad. Ok, si yo hubiera tenido 3.498.599, escuchen, 3.498.599, me posiciono aquí, ¿sí? Si yo hubiera tenido
3.498.601 pesos, me posiciono acá. Y si se fijan, el porcentaje va a cambiar y también las cantidades que están aquí. Lo primero es entender estas dos. Una vez comprendiendo para qué nos sirven estas dos, ya les diré cómo funcionan estas de acá. ¿Sí? Estas dos primero nos sirven para ver entre qué límite se encuentran nuestros ingresos. ¿Sí? Hay que buscar entre el límite inferior y entre el límite superior. Bien. Si yo hubiera tenido entonces 10,000 pesos de ingresos, o mi base para el pago del impuesto sobre la renta hubiera sido de 10,000 pesos, entonces me posiciono entre los 6,900 y los 58,900. Entre estas dos cantidades están los 10,000. ¿Sí? Ahora sí, una vez comprendiendo para qué nos sirven estas dos, vamos a regresar al cálculo, ¿sale? En este caso, nuestra base, vamos a ponerle así, base del impuesto, base para el ISR o base del impuesto sobre la renta, como le quieran poner. Sí, esta es mi base. Acuérdense que la base es un elemento esencial del impuesto. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Este es un elemento esencial del impuesto, la base del impuesto sobre la renta. Si mi base fue de 700,000 pesos, contadores, vámonos ahora sí al grano. Fíjense, tengo que buscar, seguimos en el ejercicio 2019, tengo que buscar los 700,000 pesos entre qué límite inferior y entre qué límite superior se encuentra. Aquí no, aquí tampoco, aquí en este no. Vamos a la que sigue. 700,000 pesos aquí. Entre estas cantidades se encuentran los 700,000 pesos. Estoy haciendo lo más pequeña para que alcancen a visualizar la tabla completa. Bien. Entre este límite inferior, que son 458,132.30, y entre este límite superior, 874,650, se encuentra mi base del impuesto a la renta, entre estos dos límites. Entonces, miren, esta es mi base, 700,000 pesos, y mis operaciones son las siguientes. Hay que restarle el límite inferior, ¿sí? Ya que hubiéramos ubicado aquí entre qué límites me encuentro, entonces vamos a restarle el límite inferior, 458,132.30. Este es mi límite inferior, ¿sí? Entonces vamos a utilizarlo aquí. Bien, 458,132.30. ¿Se fijan? Se parece. Ya saben de dónde obtuvimos este dato. Tenemos mis 700,000 pesos de base menos el límite inferior. De aquí lo obtenemos, contadores. ¿Cómo se obtiene la diferencia? Restando. Aquí prácticamente se los puse. Límite inferior, el base menos el límite inferior es igual a mi diferencia. Vamos a hacer la operación. Menos igual a 241,867.70. Ya vieron de dónde salió este otro dato. ¿Va? Ahora vamos a buscar la tasa. Ahí en esta misma tabla, contadores, ya sabemos para qué nos sirve el límite inferior y el límite superior. El superior me sirve para identificar entre qué límites me encuentro, ¿sale? Mi base. Y el inferior me sirve para restarlo también. Una vez que me sirve para ubicarlo, me sirve para restarlo, para sacar la diferencia. Ahora necesito saber por qué tasa lo voy a multiplicar. Las tasas las encontramos al final, miren, aquí está, ¿sí? Porcentajes, por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. ¿Cuál es el excedente del límite inferior? Pues aquello que quedó una vez restándole ese límite inferior, ese es el excedente y es sobre lo que se va a aplicar esa tasa. Si habíamos dicho que los 700,000 se encuentran entre estas dos cantidades, entonces voy a utilizar esta tasa del 30%, ¿sí? Entonces regreso para acá y le pongo 30%. Esa es mi tasa por la que voy a multiplicar el impuesto. Ahora se fijan de dónde obtuve esta tasa. Miren, 30, 30. ¿Se fijan? Ya poco a poco van a ir viendo en el transcurso de la actividad de dónde se van a ir obteniendo los datos. Esta diferencia es mi excedente, ¿sí? Esta diferencia es mi excedente por la tasa del 30%, me da igual a, pues hay que multiplicarlo. Esto por el 30%, obtenemos 72,560.31, que es la misma cantidad que está por acá, ¿sale? Al final les tengo una sorpresa, espero que sigan viendo este ejercicio, ¿sí? Ahora
Dice la cuota fija. ¿De dónde obtengo esa cuota fija? De la tabla. Ahí está. ¿Se fijan? Cuota fija. ¿Y cuál cuota fija voy a tomar? Así como le hice. Una vez identificando los límites, utilizo esa línea, la tasa del 30. Así también utilizo en esa línea la cuota fija, esta cantidad que está aquí. ¿Se fijan? Entre mis límites ubico la tasa y ubico la cuota fija. ¿Qué vamos a hacer con esa cuota fija? Bueno, pues vamos a pasarla para este lado y se la vamos a sumar. Y aquí la ponemos. 85.952.92. ¿Se fijan de dónde se obtuvo? Ahí está. Vamos pareciéndonos, entonces vamos bien. ¿Sale? Ahora sí, dice, a este impuesto que tenemos, vamos a sumarle la cuota fija. Entonces sumamos. Esto es igual a esto más la cuota fija de las tarifas del ISR. En este caso puse un subsidio para el empleo, pero esto es para cuando entremos al tema de los trabajadores, ¿sí? Esto vamos a dejarlo así, no siempre va a llevar este subsidio para el empleo o este subsidio al empleo. En este caso lo estamos omitiendo. Aún así, si este cálculo hubiera sido para un trabajador, el subsidio es cero. Ya les explicaré poco a poco a qué se refiere este subsidio. Por el momento lo dejamos así, ¿sí? Y no se le hace nada ahí, se pone un cerito, nada más, un cerito, ¿sale? Y bueno, entonces ahora sí, esto es igual a 158.513 menos el subsidio al empleo, 0 pesos, pues queda igual, ¿no? Entonces obtenemos, esto es igual a esto, menos el 0, igual a 158.513.23. Ahí está, contadores. Listo. Terminamos el cálculo del impuesto a la renta. Así de sencillo está, ¿sí? Este límite inferior lo encontramos en la tabla. La base nosotros la vamos a calcular en los ejercicios que vayamos dejando, ¿sí? Esta nosotros la calculamos en los ejercicios, en las actividades que yo les vaya dando, y ya veremos casos muy específicos. Vamos a calcular de un trabajador, vamos a calcular de un médico, vamos a calcular de contadores, vamos a calcular de arrendamiento, vamos a calcular de actividades empresariales, de empresas que están a nombre de una persona física, ¿sí? Donde él es el propietario y el representante de la empresa. Y vamos a hacer distintos cálculos para que vayan comprendiendo. Y bueno, los límites ya vieron que los obtenemos de las tablas. Ya les explicaré en otro video cómo pueden obtenerlos ustedes. Se los voy a hacer llegar a su plataforma de Moodle. Y la diferencia pues simplemente es la resta, ¿sí? Se multiplica por la tasa, que también la encuentran en las tarifas, ¿sí? Y ahí en la línea en donde se encuentra su límite inferior y su límite superior es donde siempre se van a guiar. Esa tasa la encuentran en las tarifas, les va a dar este impuesto, le van a sumar la cuota fija, ¿sí? Y ahora sí tenemos un impuesto previo, y cuando se trate de trabajadores vamos a utilizar esta. Cuando se trate de empleados vamos a utilizar esta de aquí, ¿sale? Y cuando no se trate de empleados, pues no la vamos a utilizar, ¿sale? Por el momento la dejé para que después digan, ah, caray, ¿de dónde? No digan, ah, caray, ¿de dónde salió esto? Eso se utiliza cuando hay empleados. Y al finalmente, en el año, esta persona física en el año 2019, por tener una base de 700,000 pesos de dinero, pues de ingresos o de utilidad, ¿sí? Por tener una base de 700,000 pesos, tiene que pagar 158.513.23 pesos. Siempre el SAT les va a redondear en sus sistemas, ¿sí? Siempre les va a redondear la cantidad, ¿sí? En este caso quedaría en 158.513.00, cantidades cerradas, sin centavos, ¿sí? Así les va a hacer el SAT. Por el momento es todo, contadores. Están viendo que es muy sencillo. Les voy a dejar unas 2 o 3 actividades de un cálculo, ¿sale? En este caso ya vimos, el sujeto es una persona física, el ejercicio es el año 2019, es un cálculo de impuesto a la renta sobre una base de 700,000 pesos que arroja un impuesto a pagar de 158,000 pesos. Así de práctica y bonita está esta materia. Contadores, un gustazo, y estamos ahí dejando las actividades. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.